Muy bien, hermanos, es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes en la segunda parte de Distinciones Bíblicas. Es una lección, en esta lección vamos a continuar nuestro estudio de los 10 principios generales de la interpretación bíblica. Usted sabe que en nuestro primer estudio consideramos la importancia de ser estudiantes diligentes que usan bien la palabra de verdad. Vimos que para entender correctamente la Biblia necesitamos acercarnos a nuestro estudio tanto del lado humano como del lado divino. Del lado humano necesitamos tomar tiempo para entender, para considerar la verdad de la palabra de Dios. Hermano, no es posible tener conocimiento sin el debido proceso de aprender. ¿Me entiende? Ese es el lado humano, ¿ya? Y el lado humano no es suficiente. ¿Ya? Necesitamos el lado divino, necesitamos al Espíritu Santo. Es Dios quien nos puede dar entendimiento con estas cosas. Así que para empezar, hermanos, este estudio precioso, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias esta preciosa tarde por darme este privilegio de continuar, Señor, en esta tarde, en este estudio bíblico de tu palabra, esta materia preciosa de distinciones bíblicas. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, danos la fuerza necesaria, danos en nuestra mente, hermano, Señor, tu auxilio para que podamos comprender todas estas verdades. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos examinado dos pasajes claves de la interpretación bíblica. Uno es 2 Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, estos dos versículos tenemos el mandato y el medio para la interpretación correcta de la palabra de Dios. El mandato para todo creyente se encuentra en 2 Timoteo 2:15, de ser estudiantes diligentes de las Escrituras. Dios considera su palabra de gran estima. Él quiere que todos los creyentes hagan lo mismo. Dios quiere que todo creyente llegue a tener un entendimiento correcto de su palabra. Y esto viene solamente si uno es un estudiante diligente y cuidadoso. El medio para llevar a la práctica este mandato se encuentra en 2 Timoteo 2:7. Por el lado humano debemos considerar lo que la Biblia dice, hermano. Y por el lado divino hemos de confiar en el Señor, que Él nos va a dar entendimiento en todo esto. Estas dos verdades van de mano a mano, hermanos, porque Dios quiere que nosotros consideremos su palabra mientras nos apoyamos en Él para iluminar nuestros pensamientos, para que lleguemos a conclusiones correctas de su palabra. En segundo lugar, comenzamos a ver los principios de interpretación bíblica. ¿Ya? Y vimos, hermanos, ¿cuáles son? Bueno, vimos que hay 3 pasos básicos para estudiar la Biblia. ¿Cuáles son esos? Observar, interpretar y aplicar el pasaje. Muy bien. 2, el objetivo. Hermanos, acuérdense que antes de pasar al 2, la tendencia de todos los estudiantes de la Biblia es aplicar. Esa es la tendencia. Hermanos, de inmediato la palabra, ¿verdad? Antes de haber terminado, hermanos, necesita tener un adecuado y completo estudio del texto, observar el texto, interpretar el texto. Al estudiar la Biblia, no se debe saltar ninguno de los 3 pasos, ¿verdad? El primer paso que necesitamos tomar en cuenta es, hermanos, observación. Acuérdense bien de eso, por favor. Ese es el primer paso, ¿verdad? Observar el texto. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué veo en el texto? ¿Entienden? Observemos el contenido, el contexto, cómo se relacionan las palabras,
los tiempos de los verbos, la voz, el modo, el número, el género, los sustantivos. O sea que en la observación se examina el contenido del versículo, del párrafo o del libro de la Biblia que se está estudiando. Es necesario leer, hermanos, varias veces el pasaje en su contexto para tener una comprensión general. Es absolutamente necesario tener una buena traducción de la Biblia en el idioma del estudiante, hermano. Eso es bien importante. Hermanos, a lo que más tiempo se debe dedicar es a la observación, examinando el conjunto total, examinando los detalles del pasaje. Tiene que ser como un detective, examinando cada pista, cada pormenor de la verdad de Dios, hermano. Una observación esmerada. ¿Entiende? Es muy importante, porque eso va a ayudar a tener una interpretación y una aplicación correcta de la misma. Hermanos, al tratar de entender el contenido del pasaje, hay que examinar detenidamente las palabras, las frases claves, hermanos, ¿verdad? Las palabras repetidas, ¿verdad? Si usted lee San Juan 15, por ejemplo, del 1 al 5, usted va a ver que la palabra que se repite es permanecer, 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 permanecer. ¿Me entiende? O sea, es importante eso, hermano. Los sujetos, los verbos, para determinar el pensamiento, el propósito principal del pasaje. Responder a la pregunta quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo del pasaje. Vuelvo a repetir. Responder a las preguntas quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo del pasaje. O sea que la observación es un arduo trabajo y toma tiempo. Debemos ser inquisitivos. No contentarnos con el entendimiento superficial. No, hermanos. Hay que anotar todas las observaciones hechas del pasaje para usarlas más adelante en la interpretación y la aplicación de la predicación. El segundo paso es interpretación, interpretar el texto. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿qué significa esto? Una buena observación nos va a ahorrar en la tarea de la interpretación. Hermano, acuérdense que la Biblia es autoritativa porque es la palabra escrita de Dios. Tiene un significado verdadero. O sea que tratamos de, hermanos, estamos tratando de determinar el sentido original que el autor recibió. Necesitamos usar todo el conocimiento adquirido en este proceso, hermanos, de observación para determinar el significado del pasaje de la Escritura. Hay que orar, hay que pedirle a Dios entendimiento del significado correcto del pasaje. Debemos interpretar siempre la palabra de Dios de una manera literal, gramatical, histórica, contextual. Hermano, debemos de tomar en cuenta la dispensación en la que fue escrita, la audiencia, quien escribió. Hay personas que Dios está hablando a Israel y a la iglesia le lo ponen. No, hermano. No, hermano. Las palabras, las frases deben ser interpretadas literalmente. ¿Me entienden? Sí, hermano. A menos que algo sea lo contrario. No forcemos las interpretaciones. ¿Me entienden? No las forcemos. Hay figuras de lenguaje. Hay una palabra, hay una frase que se usa para comunicar algo de una manera diferente al modo literal o normal. Hermanos, es importante que hagamos eso. Y el tercer paso es aplicar el pasaje. ¿Entienden? Aplicar el pasaje. O sea, hermanos, lo que hemos aprendido. ¿Qué significa esto para mí y para otros? Aplicar la palabra de Dios es tomarla en serio. ¿Ya? De modo que impacte mi vida. ¿Ya? Pero desafortunadamente muchos cristianos, hermanos, no permiten que la palabra de Dios los cambie. Hermanos, la interpretación responde a la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para mí y para los demás? O sea que la aplicación trata de usar la verdad de Dios interpretada de tal manera
que impacten mis pensamientos, mis acciones, nuestras palabras, ¿verdad? Sí, hermano, así es la cosa. ¿Qué más? La interpretación tiene un significado verdadero, ¿me entienden? Pero en la aplicación pueden haber diferentes maneras de aplicar la verdad a nuestra vida. La aplicación puede ser para que el inconverso sea salvo, como también puede ser para que la vida cristiana del creyente, ya sea pastor, madre, esposa, hijos, hermanos en la fe, ¿verdad? Hermanos, si cumplimos con estos 3 pasos, el resultado puede ser una buena comunicación bíblica de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. En segundo lugar, el objetivo de la interpretación bíblica es entender el significado original del texto tal como fue dado a la audiencia original. ¿Ya? O sea, ¿qué intentó el escritor o predicador cuando él dijo lo que dijo a su audiencia original? ¿Ya? A mí me han dicho, por ejemplo, me han preguntado sobre la iglesia de la Odisea, que es tibio, frío, y hermano, eso tiene una explicación, ¿verdad? No solamente tomar el texto de una forma aislada, hay que considerar a quién fue escrito, a creyentes, la Odisea, ¿me entiendes? ¿Cómo eran estos creyentes, hermano? Tibios, ¿verdad? ¿Qué es eso de tibios? Que estaban causando en el Señor esa tibieza. Bueno, estaba causando náuseas al Señor, malestar al Señor, ¿verdad? Hasta el punto de que sentir vomitar de la boca. Necesitamos, hermanos, los pasos, observar bien el pasaje, interpretar el pasaje y aplicar el pasaje. ¿Entiendes? Muy bien. En tercer lugar, interpretar la Biblia literalmente, tomando las oraciones, las palabras, las frases en un sentido usual, normal, natural y acostumbrado. La Biblia fue diseñada para ser entendida, hermanos, y no tiene significados secretos. ¿Me entienden? No hay significados secretos. ¿Ya? Hay que entenderlo de una forma normal. ¿Me entienden? Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, anote ahí Génesis 2:7, Génesis 2:15 al 17. Son ejemplos. ¿Ya? Génesis 2:7, por ejemplo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Estamos hablando, hay que usar la Biblia en su sentido usual, normal, natural y acostumbrado. Polvo es polvo, ¿me entiendes? Dice que tomó el verso 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Árbol es árbol, hermano. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, el día de que de él comiere, ciertamente morirá. O sea, Dios siempre quiere decir lo que dice, lo que él dice, y dice lo que él quiere decir. ¿A qué se refiere la Biblia con las siguientes palabras? Hombre, ¿qué es hombre? Tierra, tierra, polvo, polvo, nariz, nariz, huerto, huerto, árbol, árbol, comer, comer, morir, morir. Estas palabras significan exactamente lo que dicen. La Biblia está hablando de un hombre de la tierra del polvo, hecho de la tierra del polvo, de la nariz, de un huerto, de un árbol, ¿ya? La acción comer, de la muerte real y literal. Dios formó al hombre literalmente del polvo de la tierra. ¿Entienden? Dios literalmente sopló en su nariz aliento de vida. El hombre fue puesto en un huerto literal
para que lo cultivara y le fue dada solamente una prohibición. La prohibición fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Adán literalmente comía del árbol, literalmente de la ciencia del bien y del mal, él literalmente iba a morir. ¿Oyeron? Estos son algunos ejemplos. No sé si entienden el punto, hermano. Estudie e interprete la Biblia siempre de una manera literal, sabiendo que Dios ha dado un significado específico del pasaje. Si no, se va a equivocar al imponer a la Biblia sus propias opiniones personales. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hablan de llenar las tinajas de los con agua. Cuando fue el agua en vino, se convirtió en agua en vino, y que el cántaro representa esto, y que el agua representa esto, el Espíritu Santo, y que empieza la gente a meterle su idea al pasaje, hermano. No, hermano. ¿Entiendes? Algunas personas, por ejemplo, enseñan que el pecado de Adán y Eva en Génesis 3 no fue por comer el fruto, sino que era la desobediencia al mandamiento de Dios, y que tuvieron relaciones sexuales. Dice. No, hermanos, no. Fruto lo comieron. Así de sencillo. ¿Me entienden? No alegorice el pasaje. No meta su idea. No espiritualice el pasaje. ¿Me entienden? No busque el significado oculto de ese pasaje. Acerquémonos a las escrituras. ¿Entienden? No usemos nuestra imaginación tratando de meterle a la escritura, hermano, nuestra idea. Debemos estudiar, interpretar, hermano, la Biblia siempre de una manera literal. Oiga bien, literal. Nosotros debemos de saber que Dios ha dado un significado específico al pasaje. Si no, nos vamos a equivocar, hermano. Nos vamos a equivocar en la interpretación al imponer a la Biblia nuestras propias opiniones personales, ¿verdad? Hay otro pasaje que anótenlo ahí, algunos ejemplos, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Hermanos, ¿qué quería decir exactamente lo que escribió Miqueas? Que Jesús nació en un lugar literal que se llama Belén. Así fue predicho por el profeta. ¿Me entiende? Otro ejemplo, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Imaginen, ¿qué quería decir Isaías cuando él escribió que una virgen concebiría y daría a luz un hijo? Hermano, que él quería decir que Cristo iba a nacer de una mujer virgen literal. ¿Me entiendes? Y así fue, hermano. Así sucedió. Jesús nació de una mujer virgen llamada María. Entonces, hermano, estos son ejemplos cuando interpretamos la Biblia literalmente. ¿Entiendes? ¿Qué es lo contrario de esto? Bueno, lo contrario es alegorizar o espiritualizar. Hermanos, estos son métodos contrarios a un acercamiento literal a las escrituras. Es alegorizar e interpretar e espiritualizar. El estudiante busca en el pasaje significados más profundos, secretos. A mí me dijo una vez un hermano, no, es que ahí hay algo, me dijo, ahí hay algo secreto. ¿Cuál secreto? Le digo yo. Ahí está dicho lo que está dicho. Le digo yo así, ¿va? ¿Me entienden? Entonces la gente está en eso, ¿va? Hermanos, la intención de la Biblia es ser entendida literalmente. En otras palabras, tomar las palabras, las frases, las oraciones en un sentido usual, normal, natural y acostumbrado. ¿Usa la Biblia figuras de lenguaje? Sí, por supuesto que sí. Cuando el sentido sencillo de la escritura no tiene sentido común, entonces debe ser, hermanos,
sentido figurado o simbólico. ¿Me entiendes? Aunque entendemos que hay algunas figuras de lenguaje, no necesitamos buscar significados secretos para entender. Por ejemplo, poner un ejemplo. San Juan 19. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una figura de lenguaje. Él dijo, yo soy la puerta. Ahora bien, ¿hay algún significado secreto en lo que Jesús dijo? No, hermanos. No. Hermanos, observemos el pasaje. San Juan 10, 1 al 9. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llamó por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que él es la puerta del redil. ¿Me entiende? ¿Verdad? Recuerden que una figura de lenguaje es una palabra o frase que se usa para comunicar algo de una manera distinta a la manera literal y normal. San Juan 19, ¿verdad? El significado de esta figura de lenguaje es bien claro, hermano. Traspasando las barreras históricas, culturales, geográficas, en la cultura histórica de aquellas regiones del mundo, hermano. El pastor dormía en la noche en la puerta del redil para asegurar que sus ovejas no podían entrar o salir sin parar por el pastor primero. Él llamaba a las ovejas para guiarlas dentro y fuera del redil, para encontrar pasto y forraje. Las ovejas reconocían la voz del pastor y la seguían. Hermano, otro ejemplo. Está en San Juan 15, 1 al 8. ¿Se acuerdan? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Permaneced en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, ¿qué es que lo podemos observar en este versículo? ¿Qué podemos observar en este versículo? Primero vemos una figura de lenguaje que Jesús usó cuando él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Verdad que sí? Y sus discípulos son los pámpanos y deben llevar frutos. Hermanos, sabemos que este evento ocurrió en el camino al huerto de Getsemaní. Ahí ocurrió, hermano, cuando iban a traicionar al Señor, ¿verdad? Jesús está hablando de creyentes, ¿me entiende? Y es confirmado en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos ya habían sido limpios, es decir, ya habían sido salvos posicionalmente, habían sido perdonados y ellos tenían que permanecer. Hermanos, qué importantes son las observaciones, ¿verdad? Observar el pasaje, ¿me entienden? Muy bien. ¿A qué debemos poner mucha atención? Al contexto. Hermanos, esto es bien importante. ¿Qué requiere el cuarto principio? Bueno, el contexto. Es lo que está antes y después de una oración.
o párrafo específico que determina el significado exacto, de manera que el contexto determina la situación completa, el trasfondo, el ambiente relevante de un evento, persona o pasaje en lo particular de las escrituras. Muy bien. Qué interesante esto que habla del contexto. Es lo que está antes y después de una oración. Hermanos, veamos, por favor. Interprete cada versículo o pasaje de la escritura en su contexto, considerando, bien hermano, ¿el qué? ¿Quién es el autor? Hermanos, fue escrito por un apóstol, fue escrito por un profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién está hablando en el contexto? ¿Entienden? En San Juan 10 y en San Juan 15 es Jesucristo quien está hablando. ¿A quién fue escrito? ¿A creyentes del Nuevo Testamento o inconversos? ¿Fue escrito a Israel? Hermano, ¿a quién fue escrito? Usted tiene que saber a quién fue escrito. Por ejemplo, Mateo. Usted estudia Mateo. ¿Fue escrito a quiénes? A judíos. ¿Ya estaba la iglesia? No, no estaba la iglesia cuando esas palabras se dieron. Siguiente. ¿Dónde se encuentran las escrituras? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿En los libros históricos o en los libros poéticos? ¿En los libros proféticos o en los evangelios? ¿En el libro de los Hechos o en las epístolas? Hay que usar diferentes consideraciones al interpretar cada sección de las escrituras. Muy bien. Siguiente. ¿Cuándo fue escrito? ¿Fue escrito en la ley? Hermanos, cuando la ley fue dada, antes de la división del reino, antes de la cruz, durante el ministerio terrenal de Cristo y después de la cruz. Hermanos, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo bíblico. Vámonos a Gálatas 4:4, por favor. Gálatas 4:4. Vamos a ver aquí Gálatas 4:4 qué dice. Gálatas 4:4. ¿Lo tienen? Dice así, lo voy a leer. Dice así, mira. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido, ¿el qué, hermano? Bajo la ley. Miren, hermano, Jesucristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, creció bajo la ley. Debemos de considerar cuándo fue escrito, ¿verdad? Lo que él dijo. ¿Qué precede al pasaje? ¿Qué enseñanzas están antes del pasaje o después del pasaje? ¿Qué conocimiento tenía la audiencia cuando el autor escribió este pasaje de la escritura? Por ejemplo, Pablo en sus epístolas siempre escribió el fundamento doctrinal antes de hacer una aplicación mediante mandatos. ¿Me entienden? Por ejemplo, en Efesios, del 1 al 3, Pablo enseña doctrina. Del 4 al 6, Pablo enseña algo práctico. ¿Me entienden? Algo práctico. Muy bien. ¿Cuáles son las enseñanzas que siguen en el pasaje? O sea, el siguiente pasaje o enseñanza del autor que puede indicar cuál era su intención, qué es lo que el autor quería, ¿me entienden? Y cómo se relaciona este pasaje con las demás escrituras. Mire, hermano, interprete cada versículo o pasaje de la escritura en su contexto, Cita de Miles Coverdale. Nadie, veamos aquí, le ayudará enormemente a entender las escrituras si usted toma en cuenta no solamente lo que ha sido dicho o escrito, sino a quién fue escrito, a quiénes lo hizo, o con qué, cuáles palabras lo dijo, en qué tiempo sucedió, dónde y en qué lugar lo dijo, por cuál razón o motivo, cuáles fueron las circunstancias de aquel tiempo, considerando qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Nadie, hermano, que recibe una carta comienza a leerla por en medio, ¿verdad? Nadie, hermano. ¿Entiende? Cuando leemos un libro, comenzamos al principio.
Cuando leemos el diario, comenzamos a leer desde el principio del artículo. Hermanos, no vamos a poder entender el significado si no tomamos en cuenta el contexto de la carta, del libro, del artículo. ¿Ya? Mucha gente quiere conocer la Biblia sin considerar el contexto. Hermanos, la palabra casco, por ejemplo, botella, envase, yelmo, pezuña, pata, cráneo, cabeza, gajo de fruta, capas de cebolla, copa del sombrero, armazón de la silla, de montar, cuerpo de la nave, edificio central de una hacienda. Sabemos lo que significa por el contexto, ¿entiendes? El contexto. Muy bien, vamos a poner otro ejemplo. La palabra salvo es un buen ejemplo. Salvo puede ser salvo de un peligro físico, de un enemigo o una situación espiritual. Sabemos lo que significa por el contexto la palabra salvo. Por ejemplo, en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin será salvo. Bien, ¿salvo de qué? Era físicamente. ¿Entiendes? Ahí habla de salvación física. Muy bien. Entonces, hermano, quiero que se aprendan esta regla de oro. Voy a esta regla yo me la sé de memoria. ¿Entienden? Esta regla es la regla de oro del doctor David Cooper. Esta es una pregunta de examen. No voy a ver la pantalla. Dice así, cuando el sentido llano de la palabra de la escritura tiene sentido común, no busque encontrar otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su significado primario, ordinario y corriente, a menos que los hechos del contexto, estudiados a la luz de otros pasajes relacionados y de las verdades axiomáticas y fundamentales, indican claramente lo contrario. Muy bien. Tal vez no lo dije igual como está aquí, pero yo me lo sé, hermano. Yo me lo sé. Hoy lo voy a leer leyendo. Cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y las verdades axiomáticas y fundamentales, indican claramente lo contrario. Esta regla es bien interesante. A veces un versículo o pasaje sigue siendo difícil de entender. Aún después de que usted haga las observaciones, ¿ya? Aún después de que usted vea el contexto del versículo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hermanos, necesitamos hacer lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Vámonos a Apocalipsis 12, por favor. Un ejemplo. Solamente un ejemplo. Apocalipsis 12. ¿Qué dice Apocalipsis 12? Bueno, Apocalipsis 12 habla de la mujer y el dragón. Vamos a ver. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Bien. Entonces, ¿qué vio Juan aquí? Vio una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien, ¿cómo vamos a interpretar? Bueno, cuando el sentido llano de la palabra de la escritura tiene sentido común, no busque encontrar otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados, y aquí dice, miren, a la luz de otros pasajes relacionados. Miren, en otras palabras, nosotros necesitamos comparar escritura con escritura para llegar a conclusiones correctas cuando interpretemos un pasaje. ¿Entienden? Ahora, ¿quién es esta mujer?
Bueno, los católicos dicen que es la Virgen María. Mire cómo llegan a la interpretación ellos. De forma errada, hermano. Errada. No, ¿a dónde está esto de esto de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas? ¿A dónde está en la Biblia esto? Vamos a comparar escritura con escritura. Vámonos a Génesis 37. Génesis 37. Vámonos ahí a Génesis 37. Versículo 9. José tuvo un sueño. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, este pasaje se parece bastante a Apocalipsis 12. Entonces, ¿cómo podemos llegar a las conclusiones? ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa la luna? ¿Qué significan 11 estrellas? Aquí la misma Biblia es nuestro intérprete. Dice así, y lo contó a su padre y a su madre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, ¿quién es el sol? Es el papá. ¿Quién es la luna? Es la mamá. ¿Quiénes son las 11 estrellas? Son los hermanos. ¿Y qué representan los 11 hermanos? Representan las 12 tribus de Israel, incluyendo a José. ¿Y qué representan esas 12 tribus? La nación de Israel. Entonces, esta mujer que habla Apocalipsis es la nación de Israel. Esa es la interpretación. Comparando escritura con escritura. La Biblia es nuestra mejor intérprete. Y aquí viene el siguiente punto. Interpretar un versículo comparándolo con otras partes de la escritura para lograr un entendimiento bíblico correcto. No solamente se debe observar el contenido y contexto para interpretar y aplicar, sino también se debe comparar escritura con escritura. Hermanos, necesitamos comparar escritura con escritura. ¿Ya? Ejemplo, las 4 tierras. Usted sabe que en Mateo 13, del 1 al 9, Jesús habló de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda usted de la parábola del sembrador? Hermano, cada pasaje da detalles adicionales. No solamente está en Mateo 13, está en Marcos 4 y en Lucas 8. Hermano, son detalles adicionales para entender el significado de la parábola. Hay que comparar siempre con pasajes difíciles, con pasajes que son más claros. ¿Me entienden? Hermanos, sí, hermano. Veámoslo, por favor. Mateo 13, 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en una barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces tenemos los 4 tipos de terreno. Uno que es un terreno que está junto al camino. Ese terreno usted sabe que es duro porque ahí camina la gente, ahí transita la gente, ¿verdad? ¿Entiende? Es duro ese terreno. La semilla no puede penetrar en el terreno y las aves se comieron la semilla. Tenemos el terreno pedregoso. Eran piedras expuestas sobre el suelo. Eran, hermanos, el terreno parecía bueno en la superficie. Cuando la semilla cayó, penetró y brotó, pero mientras crecía, las piedras impidieron que las raíces se desarrollaran. Entonces el sol quemó la planta y la planta se secó. ¿Verdad? El terreno con espinos, aquí vemos que la semilla brotó
en el terreno, pero las espinas en el mismo terreno ahogaron la planta. Las plantas buenas, debido a esto, no llevaron frutos también. Y un buen terreno, donde la semilla cae, hermanos, creció y floreció y llevó fruto a 30, a 60 y a 100. Muy bien. Hermanos, si leemos los comentarios bíblicos sobre este pasaje, vamos a escuchar cientos de maestros de la Biblia. ¿Me entiendes? Que tienen un punto de vista diferente de cada terreno. Ellos van a decir que los 3 terrenos representan a inconversos. El junto al camino, el pedregal y el espinoso, que representa inconversos. Así van a interpretar. Y que solo el terreno número 4 representa a un creyente, porque es el único terreno que lleva fruto. ¿Ya? Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Vamos a comparar escritura con escritura para entender esta enseñanza. Marcos registra la parábola y la interpretación. Miremos la interpretación. Vámonos a Marcos 4, 13 y 14. Les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Bien, hermano, en su contexto, esto probablemente, aquí estamos hablando del Evangelio del Reino, porque la iglesia no existía todavía. Bien, vámonos a Marcos 4, 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la semilla. Marcos 4, 15. Y estos son junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Bien, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que las aves en la parábola representa a Satanás. Él quita la palabra fue recibida aquí. Hermano, ¿la recibieron la palabra? No. Entonces, cuando alguien oye el evangelio, Satanás envía un mensajero con un evangelio falso y ellos se confunden, no reciben la palabra. Noten que la palabra no fue recibida. Marcos 4:16. Estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales. Porque cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. En este caso, ¿qué vemos? La palabra fue recibida con gozo. Había vida. Esto indica que hubo germinación. Pero no permanecieron en la palabra. ¿Entiendes? Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, ellos permanecieron por un tiempo, pero bajo la tribulación y persecución, ellos tropezaron en su crecimiento. Hermanos, ellos oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oyeron la palabra, pero los afanes, ¿verdad? Hicieron infructuosa. Ellos tenían vida, sí, pero eran infructíferos. Ellos tuvieron vida, ¿entienden? Hermanos, para no cansar, hermanos, la primera tierra es inconverso y las otras 3 son creyentes. ¿Entienden? Son creyentes. Jesús hablaba en parábolas. Hermanos, habló en parábolas para que la gente humilde y fácil de enseñar se acercara a él, para que recibieran instrucciones y enseñanzas. ¿Entienden? Por eso, hermanos, vemos en Lucas 8, otro pasaje relacionado a la parábola, verso 11, dice así: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Miren cómo la Biblia es la misma intérprete. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Miren, aquí está bien claro. Miren, aquí vemos el terreno 1, que la semilla es la palabra de Dios y que los que la recibieron no creyeron. ¿Me entienden? No fueron salvos.
Versículo 13, 8:13. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vemos el terreno 2, recibieron la palabra con gozo, recibir, ahí está bien, está la palabra recibir, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hermanos, ellos eran creyentes, ellos creyeron, hermano, ¿entiendes? Creyeron, ellos tuvieron vida eterna, vida para siempre. ¿Y qué pasa cuando una persona decide ya no creer? Hermano, ¿no? Esta persona siempre va a ir al cielo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si una persona decide ya no continuar? Va a ir al cielo. Hermano, el terreno 2 representa a un creyente. Si comparamos escritura con escritura, si hacemos un estudio minucioso, cuidadoso, hermano. El terreno 3 es el que cayó entre espinos, la semilla cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermano, este tercera tierra recibió la palabra, tuvieron vida, no habían frutos. Hermanos, eso pasa con muchos creyentes. ¿Ya? Se distraen, no escuchan la palabra, no crecen, ¿verdad? Y eso resulta en una vida que no lleva fruto para el Señor. Pero vemos en 8:15, Lucas, que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, miren, oyeron, está en el tiempo presente. Ellos continúan oyendo la palabra, recibiendo de ella. Y el resultado es que Dios puede producir fruto en la vida de estos creyentes. Hermanos, necesitamos comparar escritura con escritura. La mayoría de los escritores, hermanos, y comentarios dicen que el terreno 4 representa solo a los creyentes. Hermanos, no. Y vamos a estar más detenidamente estudiando estas verdades, hermanos. Entonces, necesitamos interpretar un versículo comparándolo con otras partes de la escritura para llegar a un entendimiento bíblico correcto, y la palabra de Dios se puede interpretar mejor a sí misma. O sea, ella es nuestro intérprete. Ella es nuestro intérprete. Muy bien, hermanos. Dios me los bendiga en la segunda clase.